Sean bienvenidos a este conversatorio en el que trataremos el tema Tecún Umán, historia o mito. Tenemos a dos invitados especiales, el doctor René Arturo Xicará Chojolán y el doctor Luis Fernando Urquizú Gómez. El doctor René Arturo Xicará Chojolán es licenciado en Economía, maestro en Antropología Social y posee estudios de doctorado en Investigación en Educación en el Centro Universitario de Occidente, CUNOC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doctor Xicará Chojolán es profesor universitario en el CUNOC, Universidad Rafael Andívar, en Quetzaltenango. Además, imparte cátedra en la Universidad Mariano Gálvez, en los centros regionales de Quetzaltenango y Huehuetenango. Es coordinador del PECED de Ciencias Económicas, profesor en la Maestría de Antropología Social, docente e investigador en la Dirección de Investigaciones DICUNOC. Sus publicaciones son Élites y lucha de poder en el Centro Histórico de Quetzaltenango de 1524 a 2011. Fue coordinador del estudio Alternativas de Solución al Problema del Transporte Urbano de Quetzaltenango y Problemática de la Educación Superior, el caso del Centro Universitario de Occidente, entre otros. El doctor Luis Fernando Urquizú Gómez cursó los estudios superiores de profesorado y licenciatura en Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y los de especialización de Historia del Arte en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. La Universidad de Valencia, España, alcanzó el grado de doctor en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica. Se ha desempeñado como catedrático de Historia del Arte guatemalteco en distintas universidades del país y ha sido maestro visitante en más de 10 en el extranjero. Ha publicado más de 250 escritos como artículos, ensayos, ponencias y libros relacionados con la historia social del arte e historia del arte religioso tradicional de Guatemala, entre los que destacan La mujer en el arte guatemalteco, nuevas notas para el estudio de las marchas fúnebres en Guatemala, historia de las ideas y el arte de la Nueva Guatemala. Fue coordinador académico de la publicación El arte guatemalteco, expresiones a través del tiempo y 7 tomos de la serie Crónicas y Recuerdos de distintas imágenes religiosas de Guatemala. Bienvenidos, doctores René Arturo Xicará y doctor Luis Fernando Urquizú. Dejo en el uso de la palabra al doctor René Arturo Xicará, que en el lapso aproximado de 10 minutos hará su presentación o introducción a este tema tan interesante, Tecún Umán, historia o mito. Muchas gracias, muy amables a todas las dependencias acá de la Universidad de San Carlos, a la editorial universitaria, la Facultad de Humanidades. Y yo creo que es importante este tipo de debates en donde se considera de que este ha sido un tema de bastante debate. Primero tenemos que definir si es historia o es un mito nada más. Y si vamos a la historia, pues tenemos que saber por qué la historia no es tan profunda sobre el personaje de Tecún Umán. Existen diferentes posturas en las cuales está esta lógica de que unos dicen de que sí existió y otros que no existió. Entonces, para eso, ¿qué nos dice la historia sobre esto? Porque han salido diferentes posturas. Por ejemplo, el caso de Guillermo Paz Cárcamo. Él dice, no existió totalmente. La historia es muy laxa, es muy floja, dice él. Y entonces, entonces nos dice, ¿y qué es lo que dice entonces la historia? ¿Cuál es la historia inventada? La que nos dan desde la primaria, entonces.
Y desde la primaria nos comienzan a decir, no hay un personaje directamente en donde se diga que sobresalió. Sí mencionan que fue Tecumán, pero de forma satírica dicen de que él se fue más que todo para derribar al caballo y no tanto al que lo llevaba montado, que era Pedro de Alvarado. Esa es la historia que nos cuentan, pero la veracidad de todo esto, por eso dice, no todo lo que está ahí escrito es cierto. Y si se analiza, pues de forma satírica, en las escuelas decían, pero es que Tecumán fue un poco tonto porque ¿por qué le dio al caballo en vez de darle al jinete? Pero si recurrimos a otros espacios geográficos y los árabes utilizan esto, derriban al caballo y después derriban al jinete. Entonces, esto es lo que nos cuenta la historia. Y también la historia dice que en los manuales que encontraron en Totonicapán ya mencionan ahí a un personaje que era el que comandaba principalmente el ejército. Y se trató de pedir refuerzos para enfrentar a los invasores, decían en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces esto fue lo que realmente se conoce sobre la historia. Hay otros escritos en donde están mencionando de que hubo un guerrero que comandaba a las fuerzas que se enfrentaron a Pedro de Alvarado. Pero y entonces, ¿de dónde ha salido todo esto? Pues solamente lo que se ha podido rescatar de los escritos que se han encontrado. No se ha tenido directamente una fuente que diga, miren, aquí está, o este era el mero jefe, era el rey, era todo. Y eso es lo que nos hace falta, pues. O sea, la historia está un poco incompleta, porque lo que hemos encontrado es poco lo que narran los escritos que dejaron los quichés. Pero después, entonces, ya entra todo lo que fue escrito Fuentes y Guzmán. Y Fuentes y Guzmán, entonces él narra lo que Pedro de Alvarado le platicó. Esto es precisamente entonces lo que se conoce, si es historia. Hay otros que dicen es realidad o es mito. Pero ¿qué es lo que entonces ahora nos toca a nosotros ya en esta época? No nos vamos a quedar con lo que ya se escribió, pues. Hoy tenemos que seguir investigando realmente cómo fue todo esto. Porque también en la historia, inclusive la que cuenta Pedro de Alvarado, hay un poco de mito también. Hay cosas como que solo están inventadas. Según todas las fuentes consultadas, menciona que hasta Tecumán poseía unas alas y volaba. Pero entonces, todo esto hay que contrastarlo con la realidad. ¿Qué es lo que realmente entonces ha pasado, ocurrió en esa época? Por eso digo, la historia todavía está incompleta. Según lo que hemos investigado, son pocos los escritos en donde diga que realmente, miren, aquí está Tecumán. Hablan de un guerrero. Dicen que Totonicapán fue donde se escuchó por primera vez. Entonces, esto es lo que se piensa. Pero, volviendo sobre si es historia o es realidad o es un mito, entonces tenemos que regresar a Guatemala en el siglo pasado, en 1900, y en 1960 no se sabe dónde y cómo el Congreso ya reconoció como un héroe nacional. Y en 1964, entonces ya dijeron, hay que declararlo como héroe nacional. Y ya una recomendación de Congreso, entonces ya dijo que había que crear estatuas
y es el surgimiento de todas las estatuas que se hacen o monumentos a Tecumán desde 1964. A partir de ahí, entonces ya comienza la historia, se reconfigura otra vez, pero siempre sigue en el imaginario social, aparece como un mito nada más. Eso es lo que esto es lo que la mayoría percibe, es algo que realmente se ha tomado no como algo como se dijo, ¿verdad? Que era el representante de la unidad nacional, porque realmente esto no es cierto. Como de unidad nacional, habría que verlo desde qué punto de vista, pues, porque solo se ha marginado precisamente, posiblemente, el legado que dejó. Pero después de eso, ya no hay nada más. La población originaria, la población quiché, pues hasta no hace mucho, parece que desde los acuerdos de paz fue donde comenzó de que sí había que hacer una conmemoración, pero a partir de ahí no hay más. No sé, ni la historia se ha encargado de ir un poco más allá y tampoco se ha dicho si realmente va a seguir con eso, con ese mito de que es el héroe de la nacionalidad. Y entonces también se le ha tomado como otra situación. El ejército lo tomó como el valiente que se enfrentó a los invasores. Y el ejército lo utilizó cuando fue el conflicto armado, diciendo de que él defendía la soberanía, lo mismo que estaba haciendo el ejército. Por un lado, ensalzaban a Tecumán al decir que estaba enalteciendo y defendiendo la cultura. Y por el otro, estaban cometiendo genocidio y masacrando a las poblaciones y los descendientes de Tecumán. Entonces, por eso termino diciendo que hoy solamente está como un imaginario social. De ahí no pasa. No hay más libros. En las escuelas todavía se sigue enseñando lo mismo en la primaria. Entonces, no hay un cambio donde se diga realmente esto es historia o esto es pura mitología. Yo creo que hemos terminado en los 10 minutos que me dieron. Muy amables y muchas gracias. Gracias, doctor René Arturo. Ahora cedo la palabra al doctor Fernando Urquizú para que en el lapso de 10 minutos pues haga una introducción a este tema. Tiene la palabra, Fernando. Muchas gracias. Solo le rogaría que cuando falten unos 2 minutos me lo haga saber. Yo voy a abordar este tema, vamos a pensarlo así, desde el punto de vista de lo que es la historia del arte, ¿no? Entendiendo el arte como como la ideología o el imaginario de los grupos de poder que pretenden o que logran a través de lo que es la reproducción de las imágenes y su imaginario, logran consensuar una realidad social. Entonces la figura de Tecumán va a llegar al imaginario de Guatemala en la medida que es útil para un imaginario de imposición de lo que va a ser el imaginario español o de la cultura hispánica en el medio social, pero no va a ser una imagen que tampoco va a ir brusca sobre el resto de la sociedad, sino más bien va a estar destinada a hacer un consenso, o lo que se llama un consenso social en lo que es la sociedad colonial. Y entonces en función de eso se nos va a presentar como ese reto, ¿no? Un confrontamiento entre la sociedad prehispánica y el mundo hispánico, que logran a través de esto dar un proceso de continuidad a lo que es la cultura hispánica. Por eso es que va a ser muy necesario, por ejemplo, este tipo de imágenes, porque para vencer a alguien se va a necesitar una cabeza visible
de quién fue el que fue vencido, y en función de esto, por qué vamos a consensuar con los grupos de poder, en este caso, los grupos de poder prehispánicos que se convierten en los pueblos indígenas de Guatemala, ¿no? Y entonces esto le va a dar vida, por ejemplo, a lo que va a ser la historia colonial, en la medida en que el año 1524, pero a partir de qué? De la venida de Cristo en la tierra, es decir, de su posicionamiento y su imaginario social. Entonces nosotros debemos de pensar por qué se va a buscar, por ejemplo, en este caso ya lo mencionó el compañero, el nombre de Francisco Fuentes y Guzmán, que es el que va a dar este sentido de sociedad y de particularidad a esto. Entonces, esto nos va a dar una idea de una conmemoración que no va a ser, que actualmente es el 20 de febrero, pero que originalmente, como es el imaginario español el que se va a reproducir, y va a reproducirse a través, por ejemplo, de danzas de la conquista, pero hay que ver cuál es la de la reconquista, por ejemplo, la de moros y cristianos, que es la que se da en España, y la guerra de unificación española, que tiene una fecha álgida en el 7 de octubre de 1571, ¿no? Y la fecha, otra, va a ser muy importante, en donde los cristianos vencen a los moros, pero como un antecedente de eso está la toma de la ciudad también de México, que incorpora esos imperios de las llamadas Indias occidentales a lo que va a ser la cultura hispánica. Y en el caso de Guatemala va a ser Pedro de Alvarado el que el 23-22 de noviembre de 1524, imagínense, es mucho tiempo antes, entonces va a tomar posesión de este reino en nombre de la monarquía española, y va a celebrarse lo que se llama un día de conmemoración de la toma de posesión de esos territorios. Entonces va a tener un ceremonial en la época de la cultura hispánica, y va a ser específicamente, acá pues hay un grabado que recrea este tipo de festividad, que va a tener como representación una representación teatral que denominan el Volcán, en la cual el ejército español va a tomar posesión de este territorio, y es ahí donde encontramos una primera idea de Tecumán, de una cultura vencida, y los acuerdos que posteriormente llegan con las otras personas. Entonces, en función de esto, tenemos que entender este tipo de imágenes consensuadas, ¿no? Una imagen consensuada es, por ejemplo, esta pintura del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, donde encontramos a San Hipólito, ¿no? Montado sobre un águila, ¿no? Que es el águila mexicana, sobre el nopal. Pero vean ustedes que es muy importante comprender cómo los príncipes de los pueblos prehispánicos, en este caso el pueblo tlaxcalteca y los aztecas, llegan a un consenso con los españoles, en donde destaca en una primera línea Hernán Cortés, pero en una segunda línea Pedro de Alvarado. Entonces, démonos cuenta cómo la sociedad, digamos, hispánica no se compone solo de unos vencidos y otros vencedores, no, sino se compone también de un gran consenso entre los grupos de poder prehispánicos e hispánicos, expresados a través de este tipo de obras, y es ahí donde va a tener una forma o va a alcanzar un lugar Tecumán dentro del imaginario español. Y en Guatemala quizás la pintura que más es esta, que es la fusión de los pueblos prehispánicos e hispánicos, que está en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde nosotros vemos ese consenso, no realmente del pueblo, ¿no? Sino el consenso es entre los grupos de poder. Entonces esa consenso nosotros lo vemos en la figura de la patria, ¿no? España y Guatemala, en este caso, cómo se asemeja a esas ideas de la Virgen, la fidelidad, la lealtad, etcétera, etcétera, y esas se van trasladando paulatinamente a lo que van a ser las matronas, y en este caso esas van a ser los conceptos de los reinos. Entonces va a haber un reino, por ejemplo, borbónico, va a haber un reino austriaco, va a haber un reino quiché y un reino cachiquel. Y precisamente dentro de estos reinos van a estar la cadena de sus príncipes, que le van a dar un sentido de continuidad al proceso de posesión del territorio, en este caso en la jura por Fernando VII, y ya aparece Tecumán en el año cuando se realiza esta jura por Fernando VII, el 12 de diciembre de 1808, ya aparece la figura de Tecumán en un monumento, y vean ustedes cómo esta dama que porta estos
estas cuentas, y dentro de esta especie de que a los historiadores de ese momento le llaman un quipú, y ahí aparece ya el nombre de Tecumán como uno de los sucesores de la monarquía prehispánica, que es dada con un sentido de continuidad por la monarquía digamos, hispánica. Y como esta es portada, digamos, por símbolos, como por ejemplo el quetzal, si ustedes se dan cuenta, ahí aparece, y aparecen todas las figuras. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? Que la figura de Tecumán es una figura necesaria, ¿no? Para los grupos de poder y aliada de los imaginarios que existen. Pero digamos, al hacer este proceso de independencia, esa imagen liberal, podríamos decir, ya de Tecumán, es totalmente tomada por el periodo, digamos, de la primera de República de Guatemala, por Rafael Carrera, por su continuador Justo Rufino Barrios, y en eso veamos cómo esas imágenes, digamos, de este pueblo prehispánico que es bello, que tiene una inteligencia, entonces dado a que tiene que ser compelido por las ciencias y las artes para formar parte del imaginario liberal. Y es ahí donde entendemos otro cambio en el papel de Tecumán, donde nosotros debemos entenderlo hacia la cultura liberal, de que si son sucesores los reyes españoles de Tecumán, también son sucesores políticos la cultura liberal. En este caso, llegamos al periodo de Jorge Ubico, en donde se tiene que enaltecer este tipo de héroes y este tipo de valores. ¿Por qué? Porque son los que van a sustituir en el imaginario del país, por ejemplo, las imágenes de Jesús, la Virgen, los patronos del ejército, como decir San Miguel, Santiago. Entonces se necesitan patrones locales, y en ese sentido nos explica, por ejemplo, la presencia de Tecumán como un guerrero, como un miembro del ejército, como una parte de la cultura local incorporada hacia lo que sería la cultura nacional. Y eso nos explica, como decía el compañero que me precedió, que eso nos hace encajar perfectamente la década por ejemplo, el periodo revolucionario, ¿no? En el que el ejército también va a necesitar, aunque sea en este caso su representante del pueblo, de hacerse de ese imaginario, y posteriormente, cuando termina la primavera democrática, es afianzado como una figura militar para dar coherencia al ejército de Guatemala. Y entonces eso, por ejemplo, nos explica la presencia, por ejemplo, de Tecumán, por ejemplo, en las escuelas tipo federación, ¿no? Entonces, en las cuales es ese ejército revolucionario el que va a necesitar sus líderes, ¿no? Va a necesitar que las mayorías sean tomadas en cuenta, y que haya una representatividad de ellos, no solo nacional, sino centroamericana. Y comienza el imaginario de Guatemala a nutrirse de esas imágenes prehispánicas. Y eso nos explica, por ejemplo, este documento en donde aparece la Antorcha de la Libertad en la revista, por ejemplo, de inauguración del Estadio Revolución, y que posteriormente se llama Mateo Flores, ¿no? Entonces, y después Doroteo Guamuch Flores. Entonces, porque se necesita una exactitud histórica, pero a la vez se va a necesitar esa figura propia del liderazgo del ejército, etcétera, etcétera. Y si ustedes recuerdan, pues ya las personas que son así como yo, que ya tienen más de 60 años, ¿no? Las pastas de los libros que ya se editaron, por ejemplo, en la litografía de Byron Sadi, que digamos ya de serie, en la que todo esto era parte de la formación del imaginario que nos refirió el compañero anteriormente, ¿no? Que si Tecumán atacaba el caballo, que si Tecumán tenía plumas, que si volaba, que si esto. Entonces toda esa historia, ese imaginario es enriquecido. ¿Por qué? Porque se necesita tener figuras de cultura local. Y dentro de esto, pues, ¿qué es lo real? Es lo que existe en el título de Ixquim Nehaif, ¿verdad? En el cual pues se refiere el nombre de Tecumán y da toda esta idea de sucesión y tal. Y pues posteriormente lo que ya nombró el compañero también, que lo vamos a recapitular, sería la década de los 60 y esos nombramientos de él como parte del imaginario de Guatemala a través de las figuras constitucionales. Y comienzan a hacerse las estatuas, ¿no? Por los grandes escultores del país, y su presencia, digamos, no solo en las artes plásticas, en las artes gráficas, por ejemplo, en el vals Tecumán de Julián Paniagua de la década de 1920. Lo que les quiero decir es que va a oscilar en el arte como un ente emisor o inspirador de la cultura nacional. Y luego, pues, pasa a los billetes, ya, para variar a los de más baja denominación,
y de donde pasa del arte, pasa por ejemplo al arte popular, es decir, a los buses, a las camionetas con una nueva forma de interpretación de la cultura. Sigamos adelante, por favor, con la que sigue, hasta llegar a estas figuras, ¿no? Estas figuras de asociar como una persona fisicoculturista, como un ente de la belleza, como un ente que va a liderar, por ejemplo, el desfile que hacen en la ciudad de Nueva York, como apoyado, digamos, por las instituciones del Estado, para dar una idea de qué es la comunidad prehispánica, y luego la cultura popular, no necesariamente oficial, sino que el pueblo en sí le grita Tecún Man, ¿verdad? A este tipo de personajes un tanto más turísticos, pero que a la vez nos develan la existencia de un ideal que, como lo dice la chalana de liberales y conservadores, un ideal revolucionario y un ideal que sigue vivo, ¿no? Es el imaginario, lo que nosotros hubiésemos querido, porque eso es lo que nos plantean los grupos de poder. ¿Qué es lo que ellos quieren y esperan de nosotros? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, al hacer estas figuras mundiales? Son apreciadas por el extranjero, pero mientras nosotros no las queremos, ¿por qué? Porque nosotros estamos más identificados hacia los artistas de los países capitalistas más desarrollados, estamos identificados hacia otros patrones de vida, de belleza, de intelectualidad, lo cual nos hace que todas estas figuras vayan perdiendo vigencia. Y encontramos pues este tipo, ¿no?, de referencias, de modelos, ¿no? Pero pensemos en que todo esto no es nada más que la ideología, el imaginario de los grupos de poder que tratan de extender su dominio acerca de un tema sobre el resto de nuestra sociedad. Y por el momento ahí lo vamos a dejar para iniciar los procesos de preguntas, respuestas y pues los propios de este tipo de actividades académicas que se enriquecen pues con que tomemos en cuenta todos estos elementos para iniciar la discusión. Es muy interesante las dos ponencias, las dos introducciones que hemos escuchado. Que creo que coinciden ambos en que es la imagen de Tecún Man, que tiene pues, un sustrato histórico muy, muy débil, pero que ha significado pues un consenso, dice Fernando, desde el punto de vista estético, artístico, que ha servido para justificar y para darle cohesión a una visión de la colonia, de la conquista y de la colonia. Una primera pregunta surge de estas presentaciones. ¿Es un consenso o es una imposición? Primera pregunta. Y segunda pregunta, en una nación como la nuestra, tan compleja, que su historia ha estado, pues, como la de muchos países, ¿verdad? Pero nuestra historia como nación tiene sus particularidades en el sentido de que hay sectores sociales que durante 500 años y hasta la fecha han estado marginados del poder, de los sistemas productivos, de la misma política. Tiene esta imposición o consenso de Tecún Man una justificación racional, bueno, racional sí, ¿no? Pero es decir, mejor dicho, es legítima esa imposición, o ese consenso es legítimo o puede considerarse algo legítimo en una nación tan compleja como Guatemala. Doy la palabra primero a René Arturo. Bueno, lo que podría decir acá es de que pienso que lo que ha habido es una imposición ante la falta de un liderazgo, principalmente entre la misma sociedad, tanto de los mayas como también a nivel nacional. No se ha tomado el consenso en decir realmente cómo divulgar la otra historia, pues, sino solamente se tiene una y entonces nos basamos en esa versión.
Si consultamos a Julio Cambranes, y él dice, sí fue un jefe militar. Él no lo niega, porque él es historiador. Y entonces, él dice que sí, pero también existen otros. Por ejemplo, el título de Ahpop, Huitzitzil, y también la casa Ixcujín, Nejaib, también aportan algo, pero no se tomó debido a que la misma sociedad se fragmentó. Entonces entra el sincretismo cultural en donde una cultura se impuso a la otra. Y eso es precisamente lo que ha pasado, pues, que ese sincretismo anuló totalmente cualquier liderazgo y todo lo que se tuvo. Y aprecio mucho la presentación del doctor, muy bonito, pero como quedamos, es un imaginario social nada más. Algo que pudo haber sido, algo que es. Y entonces por medio del arte también se ha representado. Pero en la realidad no hay más estudios profundos de todo eso. Pienso que los historiadores, la misma historia, tiene que escarbar más sobre todo esto. Que no se quede solamente en el olvido, pues, porque son los orígenes de esta civilización que nosotros tenemos. Me parece que ahí es en donde tiene que ser. Conocer más a fondo, pues que sea la historia real, no la historia inventada. Entonces esto nos va a hacer para que nos sintamos realmente de que pertenecemos a esta tierra. Eso es lo que hace falta, porque muchas veces, digamos, lo dijo acá el doctor, de que en el extranjero se aprecia mucho, y se aprecia porque en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, existen vestigios de toda esa cultura, mientras que aquí se desprecian y hasta se exportan todas las reliquias que quedaron. Entonces, hace falta que, por ejemplo, el Ministerio de Educación cambie su pensum y comience a otra nueva forma de pensar en la historia de Guatemala. Esas son mis apreciaciones. Yo pienso que lo que es real, miren, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. En este sentido tenemos que pensar siempre que que lo que es la ideología de la sociedad más desarrollada es la que va a imperar no solo en una sociedad, sino en el resto del mundo, ¿no? Y que va a ser va a ser la necesidad no solo de los grupos dominantes, pero en este caso no solo se suscribe como grupo de poder al español, sino que la sociedad española no se va a poder sostener si no va a tener el apoyo intelectual y físico. La sociedad española no creció sola, es decir, ni la Iglesia católica como su principal eje denominador creció sola, sino que necesitó del pueblo prehispánico para tener una sociedad orgánica, porque no pueden haber solo dirigentes, sino tiene también que haber una sociedad que va a aportar y que se va a enriquecer de todo este tipo de pensamiento. Y en ese sentido estoy de acuerdo totalmente con que la historia no se difunde en realidad con una realidad, sino que lo que tenemos que pensar es que lo que se difunde es el imaginario de los grupos de poder. Y entonces en función de que ese es el imaginario que se reproduce, entonces es el que responde a esa necesidad. Eso no quiere decir que necesariamente todos estén de acuerdo, pero hay cierto consenso social, porque miren, la misma gente se deja convencer, si no veamos lo indiferentes que somos nosotros a raíz de todos estos temas. ¿Quiénes están discutiendo este tema en realidad o qué? Si fue o no fue motivo de una fiesta nacional. Solo esto tenemos que pensar nosotros actualmente. Nosotros cumplimos desde el punto de vista de nuestro trabajo con difundir todo este tipo de actividades, con hacerlas, pero en realidad pensemos qué tanto están interesados el público en realidad en esto. ¿Por qué? Porque lo que impera en la sociedad es la ideología de los grupos de poder.
lo que impera es la ideología de los países capitalistas más desarrollados. Entonces eso es algo totalmente diferente, la realidad y lo que sería, en este caso, la investigación. Por ejemplo, nosotros contamos no solo con el catálogo, contamos con, no solo lo vemos desde el punto de vista artístico, porque solo explicarse esa sucesión de la necesidad que se tiene, por ejemplo, de legitimar el poder español, de legitimizar, por ejemplo, lo que es la sociedad liberal, el proceso de legitimización hasta incluso de la sociedad revolucionaria. Entonces es parte de todo esto, pero también es una parte fundamental entender por qué esto no se puede o no se difunde actualmente, ¿no? Porque simple y sencillamente prendamos el radio, prendamos las redes sociales, que es más importante. Por ejemplo, que la gente esté pegando de brincos haciendo los TikTok, ¿qué tan importante o qué tanto es permeable nuestra sociedad a eso? ¿Por qué? Porque desde pequeños les estamos explicando y diciendo otras cuestiones totalmente contradictorias, ¿no? Y en la medida en que existan esas contradicciones, no podemos entender este tipo de figuras a cabalidad. Y en la medida también que nosotros solo iniciamos una conversación y la palabra consenso no existe, sino que yo nunca estoy de acuerdo con nada, no estoy de acuerdo con nadie, las leyes sociales son interpretadas como yo quiero. Todo este tipo de problemas son los que nosotros primero tenemos que hacer conciencia, tratar de escribir, de registrar lo más que podamos y tratar de difundirlo hasta donde podamos, tal como se está haciendo en esta actividad totalmente académica, y que cito el caso, es la única que yo veo hasta el momento que estamos tratando de reivindicar este tema. Dejo en el uso de la palabra a Milton para que por favor prosiga con la actividad académica. ¿Qué otros héroes podrían ser más funcionales? Aparte de Tecún Umán, ¿no? Porque hay otros personajes históricos que tal vez tienen más solidez, ¿no? Como héroes realmente, que Tecún Umán, y que las circunstancias pues políticas de las élites hegemónicas coloniales y actuales no son capaces o no desean o no han tenido la voluntad de rescatar, porque hay otros héroes importantes, ¿no? Que tal vez puedan ser más sólidos, más propositivos, más coherentes que el mismo Tecún Umán. Cedo la palabra al doctor René Arturo. Bueno, viéndolo, digamos, desde el punto de vista de la misma sociedad, lo que pasa que la sociedad, como ustedes saben, se fragmentó. Entonces, tratar digamos, de otros héroes, yo creo, lo que hace falta es si realmente este héroe de Umán, digamos, cómo lo percibe toda la población aborigen de este país, toda la población maya, toda la población, cómo la percibe, pues realmente se está tomando como un mero líder o no, porque también la importancia que tiene acá es de que si todos tienen esa, digamos, esa tendencia de que sí fue un gran líder, porque a nivel de toda la población aborigen de este país, pues que fuera una celebración así bien fuerte, pues una celebración nacional, un día nacional, pero así con fuerza, porque lo que ha pasado ahora es como que lo han ignorado un poco, porque ya después le agregaron que también Día de la Marimba y también Día de la Unidad, de la Unidad Nacional, pero en realidad no se ha dejado como algo, como una fiesta nacional. Y entonces habría que buscar que otros líderes, la misma historia es como dicen, es la que se encarga de mostrar todo lo que ha pasado.
es la madre también de todas las cosas. Es lo que ha quedado plasmado precisamente, y eso es lo que hace falta, pues, conocer más a fondo. Por eso yo digo de que hay que cambiar esa historia, pues, ¿cuál es la historia real? Para que no se quede solamente como un mito, sino que se quede como algo que realmente que la gente se sienta orgullosa, que la población guatemalteca se sienta al decir que es que fíjense que en Guatemala el héroe es de un humano, pero ¿cómo? ¿Qué se está haciendo para él? No hay otros líderes, pues, líderes, quizás hayan algunos, pero debido a la invasión que hubo y que nosotros acá en Quetzaltenango, estamos aquí a pocos kilómetros de donde dice la historia que fue la batalla donde murió, pues entonces también una fiesta nacional también, pero no, eso no ha pasado. Entonces como que se tiene todavía en el limbo a mucha historia que no se ha buscado y que no se ha divulgado todavía. Y eso es lo que deberían de hacer principalmente aquellas instituciones que tienen que ver con el rescate de la historia real. Eso es lo que yo considero que debería de ser. Gracias, René. Cedo la palabra al doctor Fernando. Claro, esto hay que analizarlo desde otra perspectiva, pienso yo. ¿Qué otro héroe sí hay? Y hay héroes muy conocidos, ¿no? Solo veamos este documento, ¿no? De Fray Rodrigo de la Cruz, ¿no? La vida y virtudes del hermano Pedro como héroe de la iglesia, ¿no? Y que alcanza una plena vigencia en la cultura hispánica, en la cultura conservadora y en la cultura liberal y en la cultura actual de Guatemala, ¿no? Lo que pasa es que simplemente es otro tipo de héroe, ¿no? Hay otros héroes, como decirles, Rafael Carrera Turcio, ¿no? El fundador de la República de Guatemala. También solo basta ver en este caso el hermano Pedro es oriundo de la isla de Mallorca, de la isla esta de Palma de la isla de Palma de Mallorca en España. Entonces, y ver a otro tipo de héroes como Rafael Carrera, ¿no? Entonces él es oriundo ya propiamente de una persona citadina o oriunda ya de Guatemala y que también es de origen indígena, ¿no? Y es una persona que llega a ser el primer magistrado de la República y es prácticamente cuando se quiere hacer un héroe liberal se le hace sobre su propia figura, ¿no? La figura de Justo Rufino Barrios y se mandan a hacer todas las figuras que se ponen en todos los parques de Guatemala. Entonces hay que ver que los héroes son creados en función de los intereses de los grupos de poder y son difundidos en eso, ¿no? ¿Y cuáles son los héroes que nosotros tenemos actuales, no? Prendamos la televisión y veamos que los héroes que tenemos son de las películas tal o cual, hasta sin ir muy lejos, ¿no? Abramos y veamos, son los superhéroes de Marvel los que tienen plena vigencia en la juventud y en todo esto, ¿no? Lo que tenemos nosotros que pensar acá y que meditar no se trata de una cuestión de rescate histórico, se trata de entender la historia y que nosotros como maestros podamos entenderla y poderla expresar a nuestros alumnos y darles un criterio en donde hayan leyes, categorías y conceptos que nosotros entendamos y podamos difundir, porque tampoco se trata de leer esos libros frívolos que ya están producidos, no, sino nosotros interpretar qué es lo que pasa por qué se da más importancia a otro tipo de lecturas, por qué simplemente el Estado dictamina, por ejemplo, tal cosa se va a hacer sobre tal tema. Por ejemplo, ¿por qué se amplía con el Día de la Marimba? Porque simple y sencillamente se sabe que la figura de Tecumán no tiene vigencia, ¿no? Entonces se busca reforzar con otros elementos, ¿no? No solo las estatuas vivas, sino que hable la estatua a través de la voz de la marimba, pero a través de estas, por ejemplo, mientras se tiene eso, se tienen otras figuras como las que les mostré en las instituciones, ¿no? En donde hay modelos y prototipos que responden a esa manera didáctica, ¿no? Y para mí, vieran, es sorprendente en las exposiciones mundiales, en donde aparecen estos patojos tan gratamente vestidos, ¿no? Y sorprenden a todas las personas. Yo me imaginé que todos
indígenas eran salvajes. Entonces ahí hay un proceso de cambio del entendimiento del tema, pero en otro carácter de la cultura universal. Y eso es lo que nos hace falta traer nosotros hacia nosotros mismos, el que nosotros a través como maestros expresemos este tipo de cultura juiciosa, ¿no? Y hagamos con lo que tenemos una nueva interpretación de la historia, juzgar por qué esto es así y no lo podemos cambiar, por qué que los patojos entiendan por qué ellos prefieren, por ejemplo, a Superman y a los héroes modernos, simplemente porque una persona antes de tener su propio concepto de socialización se le pone a través de figuras, ¿no? A través de que mire una letra gigante y se le antoje una papa frita, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que explicarle a los alumnos. Pero ¿será que nosotros tenemos la paciencia también de acercarnos hacia todos y explicarles quién es nuestro héroe nacional? ¿Cuántos de nosotros vamos a una fiesta y bailamos con energía y alegría la marimba? ¿Cuántos de nosotros amamos todas estas cosas? ¿Cuántos de nosotros damos nuestra vida en la investigación? Todos estos elementos son los que tenemos que tener claros para cuestionarlos y difundir este tipo de nuevo discurso que vaya más allá de la simple lectura. Le cedo la palabra a Milton otra vez para proseguir con este tema tan interesante. Gracias, Fernando. Yo veo una falla en cuanto a la elaboración, inclusive estética, ideológica y estética, que se ha hecho de Tecumumán como héroe, porque efectivamente representa la resistencia de un pueblo, pero que sucumbe frente a las armas, a la tecnología digamos, al personaje Pedro de Alvarado. Entonces, como sucumbe, ¿no? Y no tarda mucho el combate, porque no hay detalles sobre el combate. Cuando hay detalles sobre el combate es otra cosa, ¿no? El único detalle que sobresale es la leyenda del Quetzal que se posa sobre su pecho, y por eso el pecho del Quetzal también es rojo, ¿no? Por la sangre de Tecumán, que es algo muy hermoso realmente, pero la falla que yo encuentro es que el héroe no es héroe, es antihéroe, porque sucumbe frente al verdadero héroe que es Pedro de Alvarado. El único heroísmo que tiene Tecumán es la resistencia, es decir, es la oposición y hasta cierto punto, ¿no? La resistencia, pero como no hay detalles del combate, del enfrentamiento real, porque cuando hay detalles es otro discurso, es otra elaboración. Digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando Aquiles derrota a Héctor, el relato que hace Homero en la Ilíada, el enfrentamiento se trabaja con mucho detalle, ¿no? Y se ve muy bien el heroísmo de Héctor frente a Aquiles, porque Aquiles lleva una ventaja desmesurada, porque es un semidios, y Héctor no es un semidios. Pero entonces esa elaboración del detalle del combate, como que le hace falta al mito de Tecumumán, y entonces se convierte no exactamente en un héroe, sino un antihéroe, porque sucumbe de primas a primeras frente al conquistador, que no es invasor, sino que es conquistador frente al conquistador. Entonces, viéndolo de esa manera, el mito, si se quisiera elaborar mejor, como lo hizo Miguel Ángel Asturias, o intentó hacerlo Miguel Ángel Asturias con su poema dedicado a Tecumumán, viene a ser realmente un mito que da coherencia, pero está como paticojo, ¿verdad? Como que le hace falta algo, que es lo que no encaja, que es lo que no resalta en su figura. No sé, es una apreciación muy personal, pero creo que podría orientar aquí sus ideas en ese sentido. Doy la palabra primero a René. Bueno, sí, podríamos decir de que en un momento se puede pensar de que ¿por qué se premia al derrotado? Pero en realidad lo que se está enalteciendo es más que todo la valentía ante la invasión que se tuvo. Entonces, se puede decir que tal vez no es antihéroe, sino se le ha tomado como héroe en el sentido de que, digamos, no hubo un sometimiento, sino hubo un enfrentamiento
quizás tardó poco, pero lo importante fue saber enfrentar a esas, en ese sentido, a la fuerza invasora que vino. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, de que no se le está tomando de una vez como un héroe, como debería de ser, porque en realidad, ya lo dijo el otro expositor, de que también aquí entran las élites. Y las élites son las que han tratado de enaltecer, pues, como dijeron, se han creado también diferentes tipos de héroes. Tenemos el caso, por ejemplo, no se toma como héroe también a Manuel Tot de Cobán. Este fue otro luchador también que se opuso a las medidas que se implantaron por parte de los invasores. O también el caso de Atanasio Tzul, es otro líder también, y cada uno jugó su papel importante en la historia de este país. O sea que este país también tiene sus raíces en la gente que trató de voltearse en contra de esa imposición. Ellos no aceptaban ese sincretismo cultural que se les vino a imponer acá. Ellos trataron de mantenerse, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha quedado prácticamente a veces en el olvido, pero es gente que realmente también tuvo esa fuerza de poderse imponer ante los invasores de esa época. Hoy en día, por ejemplo, si vamos a Totonicapán, hay un cantón que se llama Cantón Paquí, y todos los que viven ahí, ellos dicen que son los descendientes de Atanasio Tzul, y solo la familia Tzul, en su mayoría, ocupan ese cantón en Totonicapán. Entonces es algo que todavía se mantiene. Pero sí, la importancia que tiene es eso, de que no solamente quizás por haber sido derrotado, sino también se está tomando en el sentido de que fue un personaje que es lo que más narra la historia. Pero también algunas élites han tratado de manejarlo, digamos, para decir, es un héroe nacional y la identidad nacional, pero en realidad ya se volvió también un pensamiento clasista. Por ahí vamos. Sí, yo recuerdo también el ballet folclórico de Linguate, no sé si es en el Paván, una de las representaciones que hasta hace poco hacía o era parte de su repertorio, cuando Tecún Umán salía también maniatado, ¿verdad? Danzaba, pero al final salía maniatado y se iba tras bambalinas maniatado. Era muy simbólico también, ¿no? Fernando tiene la palabra. Claro, mire, todo esto tiene, dentro de mi juicio, pienso yo que tiene que ver con los imaginarios de los grupos de poder, y también tenemos que ver que el imaginario de la cultura hispánica, ¿verdad?, en la cual se idealizan a todos estos personajes, y pensemos que para ellos Moctezuma, Tecún Umán, ellos no van a revestir un carácter de que vencimos a alguien que era un príncipe, podríamos decir, con un menos grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y relaciones de producción, sino que para ellos se venció a una persona al estilo, por ejemplo, de Troya, de la historia de Roma, ya que le dan continuidad con su papel en esa historia por una cruzada que va a ser una cruzada de unificación ideológica a través del cristianismo. Pero en eso también no tenemos que perder de vista una situación muy importante de que también los pueblos prehispánicos resultan también vencidos, pero hay una conversión que se llama de la sobrevivencia, o que la historiografía moderna identifica como sobreviven los que se van a adaptar, ¿no? Y hay una ley social que también, ¿verdad? Una ley natural que dice solo sobreviven las especies que mejor se adaptan al pensamiento, y entonces, que mejor se adaptan a las circunstancias materiales de vida. Y en este caso el pensamiento se va a ajustar a esas situaciones materiales de vida. Todos estos elementos no los debemos de dejar en el tintero, y aún nosotros debemos pensar que
estas ideologías que perviven actualmente, ¿no? De que dan todavía tributos voluntarios, ¿no? A las iglesias y que la gente va a dejar, qué sé yo, sus gallinas, su televisión, este tipo de cosas, se miran terroríficas, pero imagínense, si eso pasa en el siglo XXI con este desarrollo de las fuerzas productivas, ¿qué no habrá pasado en el siglo XVI, verdad? Entonces, todos estos elementos no los debemos de dejar de lado para esa comprensión y tenemos que también pensar en que también el imaginario también se mueve a través de la anestesia de las masas, ¿no? Y esas masas son anestesiadas precisamente por el celular, por los teléfonos inteligentes y son manejadas hasta incluso desde el extranjero. Y desde también todo esto, ¿no? Esta danza que también nos especifica Milton, esta es la danza de las guacamayas, pero y en la cual pues es un príncipe que se pierde y que vuelve a ser recuperado por el espíritu mágico, ¿no? De los bosques y por eso se danza con unos lazos y hasta incluso se lleva a este personaje que nosotros también, creo que este es, ay, ¿cómo se llama? No lo recuerdo en este momento, pero es otra leyenda. Pero se asemeja, ¿no? Y nosotros lo asociamos a Tecumán. El fin de las historias es este, ¿no? Cleopatra también tuvo un fin terrible, ¿no? Cuando se mata antes de que llegue, que sea invadido Egipto, etcétera. Acá el problema no es el fin de la historia, sino el problema es que esa historia pervive, ¿no? Esa historia pervive y en la cual hay mucha es una historia dispersa, diversa, no enriquecida adecuadamente, también porque la misma historia liberal la hubiese podido poner un tanto más romántica, ¿no? Como en estos lienzos del museo de Franz Mayer, ¿no? Y los biombos que existen que ahí hacen gala de otra historia, ¿no? Sino que nosotros lamentablemente toda esta historia, por ejemplo, no tenemos ni siquiera esa primera identificación de Tecumán como una figura de primer orden, ¿no? De la jura por Fernando VII de 1808, ¿no? Entonces, es una historia que está en construcción y una historia que tampoco es muy interesante ni conveniente en la cual ni conveniente a los grupos de poder, ¿no? Y entonces como ya no es útil, ya no es con vigencia, entonces va perdiendo fuerza y es ahí pues donde solo son estas tipo de discusiones como la que nosotros tenemos en la actualidad, este tipo de interés, podríamos decir, de la Universidad de San Carlos por mantener ciertos temas vigentes y por mantener su papel también, que eso es muy importante, su papel como principal rectora del pensamiento y de la difusión en realidad de lo que es la cultura guatemalteca propiamente dicho, y es en función en donde convergemos nosotros hoy en la discusión de esos temas que en realidad pues deja mucho que pensar también, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo de manera eficaz para que llegar a estas generaciones, que será a una nueva generación, será que estos temas les interesa, será que estos temas conocen algo de quién es en realidad Tecumán, que en realidad yo pienso que hasta actualmente lo usan de apodo, lo usan de motes, de sobrenombres, no como para una cuestión también que todos los guatemaltecos debemos tener, ¿no? De respeto y veneración hacia los antepasados y entenderlos y darles el lugar que merecen también dentro de nuestra historia, pero ante todo esto, dentro de nuestro corazón y la memoria histórica, que esto sería lo más importante. Y no pueden quedar al margen del tratamiento crítico y académico estos temas, porque de alguna manera las generaciones nuevas todavía están en contacto con estos elementos culturales. Y es conveniente, al menos desde la universidad, asumir una actitud crítica frente a estos temas, ¿no? Que tienen que ver más con las generaciones que se están formando en este momento. Pues vamos a pasar a la lectura de las preguntas que hace el público. Silvia Obregón dice: saludos, felicitaciones por esta actividad. Edeliberto Cifuentes Medina: muy buena interpretación, doctor Urquizú. Felicitaciones. Empecé de atrás para adelante. Saludos, Sir Duáquez de Shela de la Dicunoc. Saludos a todos. Buen día, dice
Bueno, Byron Alvarado. Vamos a ver, más adelante. Vamos a ver. Buen día, bendiciones, dice Celia Elisa Calderón. Buen día para todos. Maribel Salazar, gracias. Dice Byron Alvarado, incluso la batalla final donde dice que murió es vaga. Solo mencionan los valles de Urbina en Olintepeque, Quetzaltenango. Gisela Fayaz, un héroe caído. ¿Qué tanta identidad e identificación puede generar? Pregunta que se hace Gisela Fayaz. Y no sé si vamos a dar la palabra al público también, Belisario, en directo. Sí, de manera breve, maestro Milton. A ver, me ayuda Belisario. Bien, para si dar la alguien palabra. tiene alguna inquietud, solo levante la manita, por favor. Mientras tanto, creo que estos mensajes no los vio el maestro. Voy a ver. Ajá. Oscar Ubaldo Boj Chojolán. Los libros del título Coyoy y Nijaib 1 y 2 relatan en pequeños espacios parte de la historia de Tecún. Lili Hernández, existen muchos héroes, entre ellos Cají y Mosh, El camino del pueblo cachiquel, el libro de Guillermo Paz Cárcamo, donde plasma la historia de este gran héroe. En realidad es necesario tener un héroe nacional. Creo que podríamos vivir sin tener uno. Bueno, hace la pregunta que si es necesario. Cají Mosh resistió por 10 años a los invasores. Ángel Elías nuevamente, creo que el primer error es darle una etiqueta occidental, héroe, a una figura indígena. Y Sandy Tiffany, interesante esta historia viva que nos permite conocer la realidad y desenmascarar la historia mal contada. Lili Hernández, no sé si se leyó esto, pero se le invita a leer el libro de Guillermo Paz Cárcamo, La máscara de Tecún, donde hace un amplio análisis sobre la no existencia de Tecún. Pablo Sigüenza, todo este discurso que se presenta como crítico está atrapado dentro del discurso nacionalista, entonces se queda corta la crítica. Mientras miramos si alguien ha levantado la mano, alguien del público que en forma breve quisiera participar. Juli Franco también dice, si la leyenda es una narración basada en un acontecimiento histórico y se va alimentando con el tiempo de otros elementos, mientras el mito es una narración fantasiosa sin bases reales, muchas veces para darle respuesta al origen de la vida, de la humanidad, entonces Tecún Umán actualmente es mito o leyenda, ¿es representativo para los guatemaltecos? Cedo la palabra a René. Tiene la palabra René. Muy bien. Pues en realidad, como digo, a veces también el mito es una situación de clase también. O sea, los pueblos también se mantienen con mitos, pero este que se arrastra, que viene de la historia, entonces ya recurrimos a la historia. Entonces, quizás lo que se trata ya de decir que es un héroe nacional, entonces eso sí es un mito, porque realmente como mito tiene que tener una leyenda total. Y aquí se combina la historia y un poco de mito también. Entonces, aquí hay que tomarlo desde el punto de vista de qué es lo que dice la historia, pero también hoy en día, ¿qué nuevos estudios están haciendo sobre esto? No sobre lo que ya se tuvo, sino qué se está haciendo hoy en día para, si es valedero, que se retome esta historia, buscar más elementos que sustenten todo esto, porque no nos podemos quedar solamente en decir, sí, la historia ya pasó, pero entonces yo pienso que cada pueblo tiene su propia historia y la tiene, y esta es la que se mantiene y es la que mantiene también a la sociedad, porque un pueblo que no tiene historia prácticamente
es un mito también lo que vive. Entonces, es importante retomar otra vez los estudios. Yo creo que ahí la Universidad de San Carlos juega un papel importante con la Escuela de Historia, que muy bien puede seguir profundizando en todo esto, porque ya se dijo, ¿cuál es la historia que se le va a contar hoy a las nuevas generaciones? Porque lo dijo el otro expositor, de que hoy tenemos todos los personajes de Marvel, pues, ¿qué se está haciendo hoy en día para que las nuevas generaciones entonces conozcan cuál es o cuál debería de ser la historia que nos se ha contado? Pienso que por ahí tiene que ser, porque la globalización nos ha enfrascado y entonces resultamos poniendo héroes de otros países o héroes inventados nada más. Todo lo que es la ciencia ficción, pero se toman como héroes, mientras que los que hicieron o lo vivieron en este país, ellos no están figurando hoy en día. Se le pregunta a un niño de primaria quién fue el héroe que defendió la invasión, pues va a comenzar a ver tal vez ahí, tal vez fue el Capitán América, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a lo real. ¿Qué es lo que están viendo hoy en día nuestras nuevas generaciones, los jóvenes? ¿Cuál es esa nacionalidad que ellos tienen hoy en día? Porque esto no sea fundamental, sino todo esto es base de esa globalización que ya nos embarcó a todos. Por ahí vamos. Gracias, René. Fernando tiene la palabra. Claro, yo veo todas estas, o esta parte de la historia que primero tenemos que pensar qué es la historia como ciencia, ¿no? Y luego tenemos que ver que una parte o una época o antecesora de la historia va a ser pues todos estos mitos, pero pero ambas tienen una función muy importante que es buscar una realidad, ¿no? La ciencia siempre se va a explicar las cosas mediante teorías que se explican mediante hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá es una cuestión muy importante. Nosotros tenemos que pensar que la ciencia siempre existe, y el arte y todo esto, pero es ocupado o es tomado por los grupos de poder. Y en función de eso tenemos que ver estas versiones. Y tenemos también que convivir con otra cuestión que es real, ¿no? Vivimos una época de globalización, una época en la que el mundo intelectual se reduce cada vez más fuerte, pero también tiene acceso a un conocimiento mucho más profundo. Y entonces, en función de esto, también tenemos que pensar que la masa o la población crece de manera exponencial. Y yo les digo, yo tengo, qué sé yo, 33 años, 34 años de estar luchando porque tratar yo mismo de hacer una historia lo más real posible, y de abarcar el mayor número de personas. Pero también tenemos que pensar también hasta qué punto también nosotros muchas veces hasta perdemos la cabeza o dejamos de hacer todo tipo de historia, ¿no? Porque también el largo aliento es una cosa muy complicada, y tratarnos de explicar todo esto, ¿no? Y en la medida en que no lo tratemos de explicar, también tratar de alcanzar otro estado superior y de difundir este tipo de discursos, que esa es otra cosa mucho más difícil y mucho más complicada, porque pensemos también, hay que comprender algo, las nuevas generaciones cada vez están siendo más actualizadas para comprender todos estos temas de menor manera. Y entonces también enfrentamos otro gran problema, no solo en la globalización, sino entender la globalización y entender por qué estos temas no van a tener un impacto y una difusión también dentro del imaginario del siglo XXI en Guatemala. Y todo esto debemos de rescatarlo, de lucharlo y también tratar de difundirlo lo más que podamos, y precisamente para eso son estos programas y estos canales, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? A mí me da mucho gusto el día de hoy que, por ejemplo, que uno de mis maestros, sin que yo le haya dicho nada,
como sea don Heriberto Cifuentes, escuchándome y atento a esto, porque eso también nos da un proceso de que, bueno, en 10 años yo todavía tengo que estar luchando y viendo a mis alumnos y tratando de que esto se siga difundiendo, ¿no? Y entonces, pero esto nos hace ver que un gran problema, identificar un gran problema respecto a este tema específico de Tecumán, lo diverso y lo disperso del mundo y la, y, y la, y la creación y el cultivo de la historia, ¿no? Y al decir creación me refiero a crear algunos métodos, ver alguna cosa nueva, ¿no? Que podríamos ver para ver cómo vamos a alcanzar algún público más grande acerca de todo esto. Y pues está muy bien esto que la biblioteca de la universidad esté tratando también de, no solo de lo que es otro tipo de temas, sino que no dejemos este tipo de actividades, porque esto es muy importante realmente para tratar de identificar qué es lo que estamos, qué somos, para dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Y yo les agradezco mucho la oportunidad de haber presentado este tema y pues en esto lo que humanamente uno ha podido hacer y puede preparar en tanto tiempo, porque pensemos también en que cada uno de nosotros obedece a temas y otras cosas totalmente diferentes y pues la especialidad de la cual yo puedo ver pues será la historia del arte y mucho más específico, ¿no? Cómo fue el imaginario de la cultura hispánica, liberal, revolucionaria, contemporánea, pero también es muy difícil también como ser puntual y realizar nuevos aportes, porque eso es motivo de otra investigación, motivo de más, pero para eso estamos, ¿no? Y para eso caminamos todos unidos y para eso también tenemos buenos ejemplos que seguir para no decaer en todo el entusiasmo y todo esto por mantener el espíritu, en este caso inquisitivo de la USAC. Gracias, doctor Fernando. Hay pues ya lo mencioné, ¿no? El poema de Miguel Ángel Asturias dedicado a Tecumán, que la última parte dice así, muy interesante. Tecumán, silencio en rama, máscara de la noche agujereada, tortilla de ceniza y plumas muertas en los agarraderos de la sombra, más allá de la tiniebla, en la tiniebla y bajo la tiniebla sin curación. El gavilán de Extremadura, uñas, armadura y longinada lanza. ¿A quién llamar sin agua en las pupilas? En las orejas de los caracoles sin viento. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar? Tecumán, Quetzalumán, no se corta su aliento porque sigue en las llamas. Una ciudad en armas en su sangre sigue. Una ciudad con armadura de campanas en lugar de tum, dueña de semilla de libertad en alas del colibrí gigante del Quetzal, semilla dulce al perforar la lengua en que ahora le llaman capitán. Ya no es el tum, ya no es Tecum, ahora es el tan, tan de las campanas, capitán. Yo creo que con este poema Miguel Ángel Asturias, entre otras cosas, ¿no? Trata de alimentar el mito con una nueva vitalidad y con unos versos que tienen una fuerza, una contundencia y un nivel persuasivo muy grande. Agradezco al doctor Fernando Urquizú también la presencia y la participación del doctor René Arturo Chicará. Bueno, entonces cerramos la actividad en este momento y pasen una feliz tarde.